Bueno, continuando con las temáticas del curso de Procesos Industriales 2, este tutorial trata acerca de cómo hallar o cómo hacer ejercicios de estequiometría para obtención de jabones. Entonces, se tienen 280 gramos de linoleato de glicerol y 95 gramos de hidróxido de potasio. Se obtienen 250 gramos de jabón. Calcular la cantidad de jabón teórico obtenido y el rendimiento real. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué datos tenemos. ¿Listo? Entonces, se tienen el linoleato de glicerol, es esa estructura que es el triglicérido o la grasa. El hidróxido de potasio, pues aquí ustedes lo conocen, es la base. El jabón es esta estructura de acá, que es como el jabón de ácido. Y acá pues es glicerina sobrante, simplemente. Ahora, vamos a calcular. Entonces, primero, vamos a ver. Normalmente yo lo que hago es escribir entonces masa de grasa. Entonces tenemos 280 gramos. Masa de base tenemos 95 gramos. Entonces ahora, y pues tenemos el jabón experimental. Listo, que serían 250 gramos. Listo, por ese lado digamos que no necesitamos nada más. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso molecular de esa grasa. Entonces, el peso molecular de la grasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entonces lo vamos a separar en carbonos, que vendrían siendo. Entonces, vamos a contar esta estructura. Entonces, son 17 y este de acá no se les vaya a olvidar. Entonces, son 17 y 18 por 3. Entonces, 18 por 3 más, porque también hay que contar los que están afuera del paréntesis más estos 3 de acá. ¿Listo? Recuerden que cuando hallamos el peso molecular, ¿cierto? De cualquier componente, solo tenemos que tener en cuenta el componente, ¿listo? Esta parte de acá es el componente, lo mismo que acá, acá y acá. El 3, los 3 que estamos poniendo acá son coeficientes estequiométricos y no tienen nada que ver con el componente en sí. Solo es simplemente la cantidad de moles que se necesitan. Entonces eso lo multiplicamos, ¿cierto? Por el peso molecular que es del carbón, que es 212 gramos sobre mol. Listo, entonces vamos con la calculadora. Entonces serían 18 por 3 más 3, cierro paréntesis obviamente, por 12. 684 gramos sobre mol. Después tengo que hallar entonces ahora el de los hidrógenos, ¿cierto? Entonces los hidrógenos, ¿cuántos son? Los hidrógenos no son más que decir 32, porque pues solo son 32 acá, por 3 más 5. Acá hay 5 hidrógenos. Y eso pues lo multiplicamos por el peso molecular de hidrógeno, que es 1 gramo sobre mol. Listo. $101, pues cierto, ¿no? Listo, perfecto. Entonces ahora el oxígeno. ¿Qué son? Acá hay 2 por 3 y afuera no hay ninguno. Entonces eso lo multiplicamos por el peso molecular del oxígeno. Y eso nos daría
2 por 3 por 16, 96 gramos sobre mol. Listo. Ahora lo que hacemos es la suma de los tres. Entonces el peso molecular de la grasa es 684 gramos sobre mol más 101 gramos sobre mol más 96 gramos sobre mol. Y eso me da 881 gramos sobre mol. ¿Para qué lo necesito? Principalmente para ese linoleato de glicerol lo tengo que pasar a moles. Entonces, moles de grasa. Entonces, esas moles de grasa son 280 gramos de grasa por, ¿cierto? O más bien dividido porque vamos a eliminar entonces 881 gramos sobre mol. ¿Cuántos moles de grasa me dan? Entonces sería 280 dividido en 881. Me da 0.318. Pongámosle bien aproximado, 0.318 moles de grasa. Listo. Ahora tenemos que hallar el peso molecular de la base. Esa está más fácil, pues porque digamos que es simplemente decir, ¿cierto? Entonces, el peso molecular del potasio, ¿cuál sería? Como ustedes ven, pues acá digamos que es un poquito más sencillo, no nos tenemos que poner a hacer tanta vaina, entonces sabemos que es el peso molecular del potasio más el peso molecular del oxígeno más el peso molecular del hidrógeno, ¿cierto? Porque cada uno es uno. Entonces, el del potasio es 300 gramos sobre mol, más el del oxígeno es 16 gramos sobre mol, más el del hidrógeno que es 1 gramo sobre mol. ¿Esto cuánto nos daría? Eso nos da 56 gramos sobre mol. Entonces, chicos, guárdenlo porque va a aparecer el del hidróxido de sodio, que se lo conocen ya de previas ejercicios, que es 40, y pues va a salir mucho también el hidróxido de potasio, que es 56 gramos sobre mol, porque básicamente solo se hacen jabones a partir de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio. Entonces, ahora tenemos que hallar las moles de base. Esas moles de base serían, ¿cuánto hay de base? 95 gramos de base dividido en 56 gramos sobre mol. ¿Eso cuánto me da? Entonces sería 95 dividido en 56. ¿Listo? Me da 1.696, pongámosle 1.7 moles, para aproximar bien. Listo. De base. Lo que sigue, chicos, es lo que nosotros llamamos hallar el reactivo límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las moles de grasa lo dividimos por el coeficiente estequiométrico de la grasa. Entonces, sería moles de reactivo sobre coeficiente estequiométrico. Y comparamos ambos. El que dé menor, ese es el reactivo límite. Entonces, coeficiente estequiométrico es la cantidad de moles que estén participando en la reacción. Coeficiente estequiométrico de la grasa, 1, porque pues solo hay una mol. Coeficiente estequiométrico de la base, 3, porque hay 3 moles de hidróxido. Entonces, para la grasa tenemos 0.318 dividido pues en 1
Y eso me da, pues, 0.318. Para la base tenemos 1.7 moles dividido en 3, que es el coeficiente, o sea, la cantidad de base que vamos a gastar, que vamos a necesitar por moles. En la reacción, 1.7 dividido en 3. 0.56666, entonces pongámosle 0.57. ¿Listo? Y como 0.38 es menor que 0.57, entonces la grasa es el reactivo límite. Acá que tenemos que pensar, el reactivo límite va a ser el primero que se va a acabar, lo que me indica que es con el que debo hacer los cálculos de reacción, porque si los hago con la base que me va a sobrar, ¿cierto? Porque primero se me va a acabar la grasa, voy a estar sobredimensionando la cantidad de jabón que se va a formar. Entonces uno siempre hace los cálculos estequiométricos con el reactivo límite. Entonces ahora sí, cálculos estequiométricos. Listo. Entonces, esto tienen que verlo muy bien qué es lo que voy a hacer. Entonces, como les dije, tengo que hacer los cálculos con la grasa, con las moles de grasa. Entonces, 0.318 moles de grasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la relación acá de la grasa. ¿Para qué? Para cancelar las moles de grasa, indicándome cuántas moles de jabón van a producir. Entonces, 3 moles de jabón me corresponden a 1 mol de grasa. ¿Listo? Entonces 0.318 por 3. ¿Eso qué significado tiene? Pues que yo de cada mol de grasa que ingrese a la reacción voy a producir 3 moles de jabón. 0.954 moles de jabón. Listo, continuamos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, peso molecular de jabón. Profe, ¿otra vez ese cuento? Sí, señores. Entonces, vamos a mirar cuál es la reacción como tal, qué es lo que hay en el jabón. Entonces, vamos a achiquitar esto solo para saber. Entonces, molecular del jabón. Entonces, ¿cuánto tenemos de carbonos? Tenemos 18 carbonos por 12 gramos sobre mol. Tenemos hidrógenos, $32. Ay, miren, aquí está la profe haciendo males. No hay 10, no hay 18, hay 19. 32, porque miren, acá es 18, pero este vale también, este 19. Listo, por, pues 1 gramo sobre mol. También tenemos oxígenos. Tenemos 2 por 16 gramos sobre mol. Y tenemos un potasio que es 1 por 39 gramos sobre mol. Listo. Entonces ya podemos regresar a nuestro tamaño normal. Entonces serían 19
por 12 serían 228. Pues este sería 32 gramos sobre mol. Este pues 2 por 16 serían también 32 gramos sobre mol. Y pues 1 por 39 serían 39 gramos sobre mol. Entonces, el peso molecular del jabón, ¿cuál sería? Sería 228 gramos sobre mol más 32 gramos sobre mol más 32 gramos sobre mol más 39 gramos sobre mol. Entonces sería 228 más 32 más 32 más 39. 331 gramos sobre mol. Listo. Ahora, como tenemos las moles acá, lo que tenemos que hacer es pasar ese jabón a masa. Entonces, masa de jabón sería, volvemos acá, ¿cuántas moles de jabón nos dieron? 0.954 moles de jabón. Ay, perdón. Entonces sería por 331 gramos sobre mol. Entonces, si cancelo mol con mol, me dan gramos. Me dan 315.77, pongámosle 315.8 gramos. Y ahora necesito el rendimiento. Entonces, ¿el rendimiento cuál es? Jabón experimental sobre teórico dividido en, multiplicado por 100. Entonces sería, ¿quién es el experimental? Miren lo que acá nosotros lo tenemos en el ejercicio, 250 gramos. 250 gramos. Dividido en el teórico, que es 300, que es el que hallamos por medio de todos los cálculos, 315.8 gramos, ¿listo? Por 100, porque pues como es un porcentaje de rendimiento, pues toca multiplicarlo por 100. Entonces sería 250 dividido en 315.8 por 100. Entonces me da, pongámosle 79.2%. Y listo, con esto finalizamos el ejercicio.